Hola, ¿cómo andan? Me alegra saludarlos, un abrazo muy grande a toda la iglesia bautista allá de Ituzaingó. Y quiero darle gracias llegando a fin de año por haberse animado y me han dado el privilegio de alguna manera de acompañarlos a lo largo del año a través de el libro de Seguir a Jesús, que lo habrán leído. El pastor Sebastián me fue contando de por dónde venían las distintas cosas que fueron surgiendo, y la verdad que me alegró mucho. Me alegra mucho recibir de noticias de iglesias, de grupos o de personas que lo estuvieron usando. Uno, cuando escribe algo, no se imagina hasta dónde puede llegar eso que uno escribió. Así que, en primer lugar, gracias por permitirme meterme de alguna manera en sus vidas, en sus casas, en su iglesia. Pero en realidad, sobre todo, gracias a Dios, que también fue quien, mediante el Espíritu Santo, seguramente les habló. El libro es una guía, el libro es una manera de acercarnos a este precioso evangelio que es el Evangelio de Marcos. Lo han leído durante todo el año. No sé si completo, yo en el libro no llego a tocar cada una de las escenas, cada uno de los pasajes, sino que hago una selección de pasajes. Y el libro está pensado para aprender a ser discípulo. Cuando surgió hace unos años ya, el otro día estaba pensando, hace dos años ya, cuando hace 2 años publicamos el libro, pero por supuesto que hace mucho más de 2 años yo me había puesto a escribir. Lo que se me vino a la mente en lo que pensé es en un material de discipulado, ¿no? Lo que nosotros llamamos discipulado, que es acompañar en sus primeros pasos a las personas que están empezando en la fe. Pero después me enteré que el libro lo utilizaban personas como devocional, personas creyentes de hace muchos años, y lo utilizaban como lectura devocional. Después me enteré que había iglesias que lo usaban para sus células, para su grupo pequeño, para su grupo de estudio bíblico. Así que en realidad excede a lo que uno puede haber pensado. Pero me gustó plantear el libro como una serie de preguntas. Seguramente se habrán dado cuenta, ¿no? Ya de todo el año estuvieron leyendo el libro. Me gustó plantearlo, los 40 días, las 40 lecturas, pensarlas como preguntas y no como respuestas. Por un lado, para que genere inquietud, ¿no? Una pregunta, inconscientemente, siempre uno, cuando le hacen una pregunta, uno inconscientemente va buscando una respuesta. Y segundo, porque el Evangelio de Marcos es el Evangelio que más preguntas tiene. Está estudiado, está contado. Es el Evangelio que más preguntas tiene. La gente se pregunta sobre Jesús. Y Jesús le hace muchas preguntas a sus discípulos. La pregunta es desde tiempos muy antiguos, es un recurso pedagógico maravilloso para animarnos a pensar. Y esas preguntas eran orientadoras, ¿no? ¿Quién sos? ¿Si estás bautizado? ¿Qué parte de mi vida voy a darle al Señor? ¿Si soy un seguidor? ¿Si soy verdaderamente libre? No sé. Si es para todos. ¿Quién está a mi alrededor? ¿Quién es Jesús para vos? Primero servidor, obstáculo o puente. Bueno, diferentes preguntas que van guiando en la lectura del libro. Pero más allá del libro, me quiero centrar en esto que quiero compartirles a manera de cierre, a modo de cierre del año, de este ciclo que están terminando. Pensar en el Evangelio, pensar en Marcos y pensar en las preguntas de Marcos más que del libro. El Evangelio de Marcos, básicamente hay 2 grandes preguntas para resolver. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién y cómo es un discípulo? Esos son los 2 grandes temas del Evangelio, me parece a mí. Por supuesto, no me voy acá a poner a pensar en otros temas teológicos que seguramente están en el Evangelio, pero esos 2 temas son fundamentales.
quién es Jesús y quién es y cómo es un verdadero discípulo. Mi anhelo más profundo es que la lectura del Evangelio de Marcos nos lleve a preguntarnos verdaderamente quién es Jesús, quién creemos que es Jesús, pero no responder simplemente con títulos. Jesús es el Cristo, es Señor, es Mesías, es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo. No responderlo de esa manera, sino responderlo de manera personal. Por eso ahí en el capítulo 8, desde el versículo 27 al 30, cuando Jesús, una vez que el Evangelio viene generando toda una pregunta, ¿no? Desde el capítulo 1 se viene generando la pregunta de ¿quién es este que enseña con autoridad? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen, ¿no? ¿Quién eres? En el capítulo 8 Jesús confronta a sus discípulos. Primero le pregunta, le hace como una especie de boca de urna y les pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? Pero después les pregunta a ellos, ¿ustedes quién dicen que soy? Creo que es la pregunta de la vida cristiana, la pregunta que nos hacemos todos los días. ¿Quién es Jesús para nosotros hoy? ¿Quién fue Jesús para nosotros en este año 2020, en este año de pandemia? ¿Quién es y fue Jesús y quién es Jesús en nuestras familias? ¿Es simplemente un nombre? ¿Es simplemente el motivo por el cual, bueno, iba a decir vamos a la iglesia, bueno, ni siquiera, ¿no? El motivo por el cual nos conectamos o hacemos algunos videitos, o realmente Él ocupa el lugar central. Ahí en el capítulo 8, entre el 27 al 30, Pedro responde, tú eres el Cristo. Y evidentemente esa respuesta no estaba mal, pero estaba incompleta, porque Jesús lo manda a callar. Y se ve que para comprender verdaderamente quién es Jesús no hace falta simplemente una cuestión intelectual o teológica, sino que implica seguimiento. Y ahí están, fíjense cómo están muy vinculados, ¿no? La identidad de Jesús, quién es Jesús y qué es y cómo es un verdadero discípulo. Está muy ligado. Depende de lo que yo entienda que es Jesús, voy a ponerme yo frente a Él. En el Evangelio de Marcos el discípulo es aquel que sigue, no es aquel que se sienta a aprender, no es aquel que se sienta a leer, no es aquel que se sienta a estudiar, ni siquiera es aquel que lee un librito. Discípulo es el que sigue. Y seguimiento, que es la imagen favorita del Evangelio de Marcos para describir justamente el discipulado, seguimiento es algo que involucra la vida entera. Seguimiento es ser capaz, como Simón, Andrés, Jacobo y Juan en el capítulo 1, o como Leví en el capítulo 2, seguimiento es dejar todo y seguir a Jesús. Y eso siempre va a tener dificultades. Bueno, por esa idea es que le puse de título el libro Seguir a Jesús. Después me encontré que hay 1000 libros que tienen ese nombre. No fui muy creativo en eso. Pero quise ser lo más cercano posible al sentido del texto del Evangelio, ¿no? Ser discípulo es seguir a Jesús. Ser discípulo es seguimiento. Y cuando uno lee todo el Evangelio, vemos que los discípulos empiezan muy bien, con una respuesta inmediata, y terminan bastante mal. De hecho, no hay uno de ellos que lo siga verdaderamente hasta el final, hasta la cruz. Pero el último relato, el de la tumba vacía, es una llamada de esperanza. Ahí en la tumba vacía, cuando las mujeres se acercan allí y se encuentran con ese varón que está esperándolas en la tumba, les dice vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán, tal como les dijo. Discipulado en el Evangelio de Marcos es seguir a Jesús, es alinear nuestras vidas detrás de Jesús, es estar donde Él está, es no estar donde Él no está, es vivir como Él vivió, es sentir lo que Él siente, es movilizarnos por los valores que a Él lo movilizaron y lo movilizan, es hacer de Él el gran motor de nuestra vida, el gran sentido de nuestra vida, es ser capaces de dejar atrás un montón de valores, de ideología, de pensamientos, para adoptar unos nuevos, que son los que Jesús propone. El Evangelio también presenta un modo de vida, presenta un estilo de vida. Un estilo de vida que en el Evangelio está ejemplificado en Jesús, pero que se nos invita a seguirlo.
Jesús es presentado como aquel que toca al leproso, es aquel que es capaz de estar cercano con los enfermos, es capaz de liberar a aquellas personas que sienten o que tienen algún tipo, que sufren algún tipo de opresión, es aquel que está cercano a las mujeres. Es interesante que hay un estudio relativamente reciente del Evangelio de Marcos que propone y dice que los grandes protagonistas del Evangelio no son justamente los 12, porque los 12 tienen un papel bastante extraño, ¿no? Empiezan muy bien y no terminan muy bien en el Evangelio, si bien hay una palabra de esperanza al final, sino que los grandes protagonistas son esos personajes que a veces pasan desapercibidos. Son la suegra de Pedro, por ejemplo, que en el capítulo 1 se dice que una vez que se levanta, se pone a servir a Jesús. Seña del discípulo, característica, el servicio a los demás. Estoy repasando el Evangelio, ¿no? Es el leproso que se siente limpiado por Jesús. Son los cobradores de impuestos, algo totalmente inesperado en una época en donde este tipo de personas eran despreciadas por la sociedad religiosa, por el entorno religioso. Es la mujer con flujo de sangre que se anima a tener fe y a hacer una acción impensada, casi irrespetuosa y rompiendo todo protocolo de la sanidad de aquella época, y se anima, movilizada por la fe, a llegar hasta Jesús. Es Jairo, que va a buscar a Jesús desesperado para que pueda hacer algo por su hija y que sigue creyendo aun cuando vienen a decirle que su hija murió. Es la mujer sirofenicia, que tiene una fe inquebrantable y que es capaz de hasta ponerse a discutir a Jesús, hasta convencerlo para que él finalmente acceda a hacer el milagro. Es ese sordomudo del el final del capítulo 7, cuya lengua es desatada y sus oídos son abiertos, como debe ser un verdadero discípulo, capaz de poder escuchar realmente la palabra de Jesús. Es como el ciego de Betsaida, que también es tomado de la mano, llevado afuera del campamento y sus ojos son abiertos. Es como el ciego Bartimeo al final del capítulo 10, que recibe la vista y es capaz de seguir a Jesús por el camino. Y tantos otros personajes que son personajes secundarios en el relato, esos personajes clase B, esos papeles de reparto, pero que tienen características que son las típicas del discípulo. Es Simón de Cirene, que es capaz de cargar la cruz de Jesús, como Jesús había dicho que sus discípulos debían hacer. Y son las mujeres al final del relato. Dice el capítulo 15, en el versículo 40, que algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y servido cuando estaba en Galilea. Servicio y seguimiento. No son personajes muy populares. No salen en la tapa de ninguna revista. Jamás, no son trending topic en ninguna red social, ni van a salir como los influencers del Nuevo Testamento. No pasaron a la historia. Sus nombres no son tan recordados. No fueron parte de los 12, pero tienen algunas pinceladas que los transforman en verdaderos discípulos, porque tienen aspectos que hablan de cómo debe ser un discípulo: la fe, el seguimiento, los ojos abiertos, los oídos abiertos, la dependencia de Jesús y el servicio. Aun cuando sean personajes inesperados, aun cuando sea un leproso, aun cuando sea un cobrador de impuestos, aun cuando sea una mujer, o aun cuando seas vos o cuando sea yo. Le doy muchas gracias a Dios por el Evangelio de Marcos, el Evangelio maravilloso, y que este año haya sido una manera de movilizarte a la aventura de poder leer un Evangelio completo, un Evangelio de punta a punta, tal como fue escrito. Y ¿por qué no? Para que te animes en algún otro momento a volver a leerlo o a cambiar y leer otro
para poder captar esa palabra de Dios que Él tiene para tu vida. Bueno, que Dios los bendiga mucho como iglesia. Un abrazo a mi amigo querido Sebastián Posadas, el pastor, y a toda la iglesia querida a la cual tuvimos junto con mi esposa la posibilidad de acompañar varias veces. Les mandamos un abrazo muy grande y muchas bendiciones. Chao.